¿Verdad? Sí, eso me dicen por interno, que el código QR que está ahí, ustedes lo pueden escanear en cualquier momento y si surge alguna pregunta con la que queramos después seguir conversando en el último ratito, en la última media hora, por favor pueden ya ir ingresando sus preguntas o comentarios para poder tomarlos en un ratito más. Lo que sí me surge como reflexión es que decimos que, claro, en el fondo nos cuesta visualizar que el espacio de mayor aprendizaje sea la escuela, porque estamos como decía David, medios peleados como con esta escuela que hoy día sentimos que no necesariamente dan tanta respuesta, ¿cierto?, a lo que los desafíos actuales nos plantean. Y Eugenio nos vuelve a decir también, bueno, hay algo, hay un tesoro escondido que tiene la escuela que parece que todavía no lo descubrimos. Y estamos todos con esta inquietud como sociedad, como a nivel mundial. O sea, no solamente es una pregunta y una interrogante que tenemos como país. Y probablemente yo lo digo, como mamá apoderada de un colegio, también la tengo. Le dije a mi hija, vamos a ir, te tinca que vayamos al festival a aprender. Y me dijo, ¿por qué si estoy de vacaciones? Esa fue la respuesta. Claro, porque en el fondo, aún así, aunque nosotros sentamos que la escuela no necesariamente es la mejor expresión de este aprendizaje que añoramos, socialmente sí asociamos la escuela con el aprendizaje. Entonces, quería preguntarles como, entonces, ¿qué aprende? ¿Qué se aprende en la escuela? Porque como es algo que es propio de la naturaleza del ser humano, es muy difícil que pasemos un día sin aprender algo, ¿no? O sin que algo nos maraville, nos cuestione y nos interpele de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué expresiones de aprendizaje sí existen hoy en la escuela? Y que quizás no las estamos valorando tanto y quizás no las estamos midiendo tanto, pero que hay hoy día sí en el sistema escolar, sí en la educación que nos muestran aprendizaje y que nos muestran esa experiencia auténtica que señalaba David, que señalaba Martín hoy día, en lo que hay, ¿no? Y también cómo se vería algo que sea más auténtico, más pertinente y como más real y más desde lo que estamos soñando que sea esta escuela y este espacio donde se debiese aprender permanentemente. ¿Quieres partir ahora tú, Eugenio? ¿O no? Así cambiamos el... Voy a partir con una anécdota. Nosotros en tu clase trabajamos acompañando procesos de transformación del aprendizaje en escuela y estamos trabajando con un conjunto de escuelas en la comuna de Rinconada de los Andes, también en alianza con Fundación Anglo American. Y cuando empezamos a trabajar con uno de los colegios, una de las escuelas, había un estudiante de sexto básico. En Rinconada de los Andes hay tres escuelas básicas y no hay liceo. Entonces, cuando los estudiantes terminan la educación básica, tienen que decidir si se van a ir a San Esteban, a los Andes, a San Felipe, en fin, dónde van a seguir la educación media. Entonces, estábamos hablando con un estudiante de sexto básico y le preguntamos qué iba a hacer él en octavo, cómo iba a hacer para seguir. Y él nos contó que no iba a seguir, que iba a llegar hasta octavo y que después iba a quedarse trabajando ahí en el campo con la familia. Y ahora en noviembre hicimos un festival de aprendizaje en que los grupos vinieron a compartir los proyectos, los que habían trabajado en el año, etcétera. Y este estudiante era uno de los miembros de un grupo de uno de los proyectos. Entonces lo encontré en un stand como esto y le preguntamos, bueno, ahí, ¿qué vaya a hacer en octavo? ¿Seguís pensando que vaya a irte al campo a trabajar? Y dijo, no, 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 yo voy a seguir estudiando porque ahora voy a ser presidente de Chile. Un pequeño cambio de expectativa de, de lo que él quería hacer. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que conversábamos, ¿no? Con cómo logramos que la experiencia de aprendizaje que los estudiantes viven en la escuela conecte con su propósito, con su sentido de vida, con su expectativa, con lo que le da sentido a lo que ellos viven. Entonces, creo que ese es el gran desafío. Yo soy súper optimista. Yo creo que eh, uno de los efectos positivos de la pandemia es que creo que develó incuestionablemente la crisis del sistema educativo y la falta de sentido de lo que estábamos haciendo. Yo estuve ahora esta semana en unos talleres con profesores del TUOC en Santiago, El Paraíso, Concepción y Puerto Montt. Estuve de gira. Y, y lo que más me repitieron los profesores del TUOC era la angustia que ellos sentían
por la forma en que sus estudiantes, cuando llegaban al Duoc, enfrentaban el aprendizaje. Porque básicamente tiene que ver con entra o no entra en la prueba, eh, y con memorizar y repetir lo que el profesor dijo para la prueba, que es la experiencia que en realidad vivieron la mayoría de ellos sus 12 años anteriores. Y a esa altura, cuando ya tienen 18, 19 años, es súper difícil revertirlo. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad a los que nos motiva el trabajo en la escuela. ¿Cómo hacemos para que esta mirada del aprendizaje sea más integral y conecte con nuestros intereses? Y como digo, yo soy optimista porque tengo la impresión de que en esta conversación con profesores, con directivos escolares, después de la pandemia creo que hay una conciencia enorme de que no podemos seguir como veníamos antes. Y lo que contaba Martín, y con eso termino, de los resultados educativos, fíjense, el Banco Mundial, después de la pandemia, anduvo repartiendo un gráfico que es súper interesante porque ellos decían, mira, mostraban el nivel de comprensión lectora de los niños de cuarto básico, o sea, 14 años, 13 años, creo, 12 años, 12, cuarto básico, 12 años, 12 años. Bueno, mostraban el nivel de lectura en las pruebas internacionales en el mundo. Entonces decían, mira, en el 2018, en todo el mundo, el 44% de los niños en cuarto básico no entendían lo que leen. Y después de la pandemia subimos al 52%. Entonces estaban escandalizados porque la pandemia había hecho subir este número del 44 al 52, 8 puntos había subido la pandemia, el efecto de la pandemia, qué dramático. Y yo decía, ¿y no se escandalizan que antes de la pandemia era 44? O sea, 44% de los niños antes de la pandemia no entendían lo que leían en cuarto básico. Ese es el gran drama. Y lo peor es que el mismo gráfico del Banco Mundial tenía los datos del 2015 y el 2015 era el 41. O sea, ya venía subiendo antes de la pandemia. Entonces, si nosotros no reconocemos en la evidencia que no estamos cumpliendo nuestro papel, y que tenemos esta necesidad de cambiar, la verdad es que no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que hay mucha gente que sueña con una escuela diferente, una escuela que se ve como este espacio donde yo estudiante o yo niño, joven, voy a ir a hacer ciencias, voy a ir a escribir literatura, voy a ir a hacer recitales de poesía, voy a hacer pinturas, voy a descubrir la solución a una enfermedad. eh, y en ese ejercicio voy a aprender, porque se necesita ante problemas complejos un enfoque interdisciplinario, etcétera. Pero la respuesta nadie la tiene en esa escuela, que muchos soñamos. La respuesta la van a ir construyendo, ¿cierto? Profesores, estudiantes, en coprotagonismo, también la familia. Eh, esa escuela yo creo que se está empezando a vislumbrar en muchas partes del mundo. Hay autores que le llaman las escuelas ambiciosas o las escuelas creativas, ¿cierto? Y son escuelas que son distintas a la escuela tradicional en el sentido que, como dice Mette Fine, una académica que hicieron un estudio muy interesante en Estados Unidos que se llama In Search of Deeper Learning, el 2019, donde identifican que los colegios que mejor les va son aquellos colegios que llevan, ellos dicen, aquello que generalmente está en la periferia de la escuela al centro. Es decir, por ejemplo, ¿qué está en la periferia de la escuela? Todas las actividades programáticas. Se ha fijado que en la escuela, después de clase están los talleres de ajedrez, los talleres de debate, los talleres de literatura, pero esos talleres son los que mejor, donde los estudiantes más se motivan porque están vinculados a eso que Wenger llama la comunidad de práctica, es decir, como que te enraizas, te conectas con una forma de fluir que es como natural. Es como cuando tú estás rodeado de puros ajedrecistas, empecé a entender los códigos del ajedrez, vais aprendiendo porque vais preguntando en cada situación. Lo mismo pasa con el arte, lo mismo pasa con la ciencia, en fin. Entonces ella dice, cuando tú llevas aquellas cosas que en general están en la periferia de la escuela, la llevas como al centro de la escuela, es decir, eso es lo que la escuela hace, la escuela les empieza a ir mucho mejor. ¿Por qué? Porque los estudiantes se sienten auténticamente inventores, científicos, escritores, etcétera. Entonces, yo creo que más bien la pregunta que nos debiéramos hacer es una pregunta que
es analizando nuestros propios sesgos adultocentristas. ¿En qué momento se nos ocurrió que solamente los adultos podemos hacer ciencia, solamente los adultos podemos escribir poesía, que solamente los adultos podemos hacer cine y no lo pueden hacer los estudiantes? ¿Por qué nosotros para nuestro mundo adulto hemos organizado un mundo que es tan distinto a la escuela que muchas veces parece más una cárcel que un espacio creativo? Fíjense que la raíz etimológica de la palabra escuela es ocio y entretenimiento. O sea, el origen del concepto de escuela no está relacionado con el control, como pasó y empezó a ocurrir en el despliegue histórico de la escuela moderna. Entonces, cosas concretas que uno ve, estudiantes que cuando sienten que están haciendo algo real, concreto, se motivan mucho más. Yo siempre menciono el ejemplo de un estudiante del liceo Pedro Aguirre Cerda, que junto con otros estudiantes diseñaron el sistema eléctrico que abre las compuertas a un cuartel de bomberos. Entonces, em, bueno, aprietan un botón los bomberos y se abren las compuertas y salen los carros bombas cuando tienen que ir a apagar un incendio. Y ellos diseñaron ese sistema eléctrico. Y yo le preguntaba al estudiante qué sintió cuando hizo eso. Él se llama Byron. Y él dijo, se sintió que tenía que hacerlo bien, porque si no lo hacía bien, podía haber una señora en la población que se le podía quemar su casa. Entonces, él estaba conectado con el propósito de lo que estaba haciendo. Esa era su motivación intrínseca y estaban movilizados dos elementos fundamentales de la motivación. Lo empático, es decir, yo me motivo porque hay alguien, un otro, a quien yo quiero em, beneficiar y quiero además sentir su reconocimiento como ser humano. Y hay un segundo elemento clave de la motivación que es el componente egoico. Yo también me quiero sentir desafiado intelectualmente de que aquello que estoy resolviendo lo puedo hacer, soy competente. Entonces, son dos elementos de la motivación que mueven además competencias técnicas, por una parte, y también ciudadanía. Son competentes y son ciudadanos. Entonces, y otro ejemplo, con esto no me quiero extender mucho, pero es este libro maravilloso, que se los quiero mostrar, que se llama El viaje, relatos sobre migración, que son relatos sobre migración que hicieron estudiantes del Liceo San Esteban Mártir. Ellos investigaron sobre la migración, sobre sus propios compañeros que están migrando de otros países, latinoamericanos, otras partes del mundo, y narraron literariamente esa experiencia. Y ellos mismos lanzaron ese libro frente a una audiencia y ellos organizaron la presentación, etcétera. Y en ese momento ellos también firmaban firmaban con un autógrafo sus respectivos libros. Entonces, ser escritor en la escuela significa eso. Y ahí aprendieron mucho más que simplemente si hubieran estado aprendiendo sobre, no sé, el diptongo y... Gracias, Claudia. Puedo agregar un elemento también a la pregunta, porque en tu caso tú estás trabajando directamente con niños y niñas, ¿cierto? Em, si nos pudieras como despejar cómo ves tú, cuando tú ves que están trabajando los niños y las niñas, qué cosas y qué indicios te señalan a ti que ahí está sucediendo algo que va a gatillar un aprendizaje o que va a terminar un aprendizaje. Eh, Sí, para nosotros la escuela es un lugar donde los niños están en movimiento constante, ¿ya? Cuando nosotros vemos aprendizaje es cuando hay movimiento, cuando los niños pueden estar con otros, cuando pueden elegir con quién jugar, cuando, cuando hay colaboración, cuando hay trabajo en equipo, cuando conversan. Nosotros tenemos momentos en que los niños pueden ellos disponer de juego. Ellos tienen el tiempo y el momento para jugar. En los momentos donde los niños están jugando sin la instrucción del adulto o sin que el adulto diga cómo hacerlo, es donde se produce el mayor aprendizaje. Los niños cuando pueden elegir lo que quieren hacer, surge la creatividad innata. Y no solamente con niños de 2 o 3 años, sino que niños hasta 12, 14 años, que es lo que hemos visto. Entonces los niños necesitan tiempo para jugar, tiempo para aprender, tiempo para poder conversar. Nosotros vemos que los conflictos que hay se resuelven porque los niños tienen tiempo para resolverlo. Entonces, no es que tengan 10 minutos de recreo y luego tengan que entrar a clase y sonar la campana, sino que los niños, si hay un conflicto, bueno, hay desacuerdo, pero está el tiempo también para que lo resuelvan. Nosotros como adultos, y un poco lo que, como contestando tu pregunta también, efectivamente, en una comunidad que aprende, se ve que el profesor también está aprendiendo. O sea, los profesores están ahí para apoyar a los niños, para acompañarlos, pero los protagonistas son los mismos niños que te van guiando a ti para ver, a ver, qué es lo que necesitan los niños, cómo son, dónde ponemos el aprendizaje.
El aprendizaje, como ustedes mencionaban, efectivamente está en todas partes. O sea, no es como que uno diga, entonces ahora solo van a entrar del recreo a la sala, ahora van a empezar a aprender. No, al contrario. O sea, los niños donde más aprenden es cuando están con otros, cuando conversan, cuando se hacen preguntas. Nosotros tenemos la suerte de que nuestra escuela no tiene límites porque nosotros hacemos aprendizaje al aire libre. Por lo tanto, cuando nosotros salimos a caminar con los niños, cuando salimos a visitar espacios, y no necesariamente bosques, ¿ah? Sino que dar una vuelta a la manzana, hay un aprendizaje impresionante porque los niños entienden el contexto en el que están. Entonces, conocer el contexto natural, conocer el contexto cultural, el saber dónde estoy parado, por qué estoy ahí, qué hacen las personas que me rodean, eso es aprendizaje que es todo el tiempo. Entonces, yo cuando veo aprendizaje es que lo veo todo el tiempo, en todas partes, no solamente en ciertos momentos. Ahora, hay experiencias que los profesores van guiando efectivamente para cumplir ciertos objetivos, pero en función de los niños, en función de las necesidades y los intereses de los niños. Creo que es muy potente cuando a los profesores uno les da confianza, le das la... eh, también los profesores necesitan esta autonomía, o sea, que el profesor pueda elegir qué hacer. Creo que eso es clave para que se produzca aprendizaje en la escuela. Si el profesor puede elegir qué es lo que va a trabajar con sus estudiantes, porque tienen esas características, el aprendizaje fluye. Y lo otro que también es fundamental es el compromiso de los profesores. O sea, cuando tú los profesores, tú le das desafío, tienen reto, saben que tienen que llegar a un lado, pero el camino lo trazan ellos, hay motivación, hay compromiso, hay emoción. O sea, los niños y los profesores se emocionan igual. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo todos juntos. Entonces, yo veo aprendizaje, yo veo como un caos. Yo veo que están todos haciendo algo, que no están quietos. Cuando veo aprendizaje es cuando están sentados escuchando. Entonces creo que de ahí también nace la nueva escuela, ¿no? De entender de que hay tiempos que necesitan los niños y los profesores también. Entonces, la estructura también se podría ir modificando. Y el no tener límite en el sentido de que no solo se aprende en la escuela, vamos todos juntos y aprendamos del que está al lado también, de nuestra comunidad, de nuestro contexto. Eso no. Gracias. Martín, en relación también a esto de cómo vemos nosotros, quizás desde el Ministerio de Educación, cómo identificamos que están pasando aprendizajes en este sistema. Cada uno, todos nosotros trabajamos de una u otra manera en el sistema, ¿cierto? En distintos espacios y queremos, evidentemente, que este país vaya avanzando en espacios de aprendizaje, en experiencias que vayan haciendo, experiencias también de ciudadanía mucho más significativas y vayan mejorando en conjunto esta sociedad. Entonces, o desde tu experiencia personal, bien, ¿cuándo identificas aprendizaje? ¿Cómo se ve el aprendizaje auténtico y real? Sí, nosotros desde que asumimos el año ya antepasado, o sea, yo en realidad, no, mi equipo estaba, empezamos con esa tarea. Nos tocó justo asumir, ¿cierto?, en el momento en que el sistema educativo volvía a clases después de estos 2 años de casi completa interrupción de las clases presenciales. Y yo, bueno, con el equipo del Mineduc partimos de la hipótesis de que no habían sido 2 años perdidos, sino que habían pasado cosas interesantes también, que había sido este tiempo de interrupción de las clases presenciales un espacio súper interesante para la innovación, porque se derrumbaron, ¿cierto?, las barreras de la sala de clase. em, Nos vimos obligados como sistema educativo a buscar otras formas de llegar, de involucrar a las familias, de hacer clases de otra forma, porque si no las pantallas se apagaban, ¿cierto? De poder mantener el proceso educativo con los recursos que habían. Em, y demostramos que esa hipótesis no era solamente una hipótesis, sino que es verdad. Nos pusimos a recolectar casos de escuelas que durante la pandemia hayan establecido formas innovadoras de establecer procesos de enseñanza y aprendizaje. Y entonces la empezamos a recopilar, a sistematizar y a hacer encuentros regionales en todo el país. Los repetimos durante el año pasado y nos damos cuenta que hay muchos lugares en Chile. Esta es la buena noticia, a partir en la primera pregunta como desde negativo quizás. Em, pero también hay un aspecto que es súper interesante, que si es que uno empieza a abrir los ojos y ver lo que está pasando en las escuelas, se da cuenta que están pasando cosas súper interesantes en muchos lugares, donde se está poniendo el aprendizaje en el centro, donde se fomenta el protagonismo de los estudiantes,
donde se conecta el currículum o los aprendizajes con los desafíos del entorno y hay ejemplos maravillosos. Ayer tuvimos la premiación de Elige Innovar, que es una instancia que organiza Elige Educar con varias otras organizaciones y que reconocen experiencias de este tipo. Y no sé, mostraban, por ejemplo, una experiencia muy bonita en educación parvularia, em, el equipo frente también, el mundo post pandemia, el tema de los niños que desde chiquititos les dan el celular, ¿cierto? Que ahora es cada vez desde edades más tempranas. Y eso es una preocupación en todo el sistema educativo, ¿cierto? Y en educación parvularia muy en particular, pues como el tema de los niños chicos como pegados a la pantalla. Entonces le dieron una vuelta y dijeron, ya, ¿cómo enfrentamos esta realidad? Porque decían que los niños llegaban con el tablet o con el celular en la mañana, niños de 3 años, y ahí se los tenían que quitar y los niños se ponían a llorar, pues porque querían su pantalla. Dijeron, ya, ¿cómo lo hacemos? Y la vuelta que le dieron fue hacer un taller de cine con niños de 3 4 años. Entonces transformaron a los niños y niñas en cineastas, de hacer stop motion. Entonces los niños con plasticina hacían los personajes, grababan las voces, tomaban fotos y al final obviamente se olvidaban de los celulares porque lo que estaban haciendo era súper importante, po, que era esto de las historias con stop motion y ahí hay un aprendizaje súper relevante y las familias también le dieron una vuelta, que el celular no es solamente para consumir información, sino que puede utilizarse de forma creativa. Y de esa forma democratizas también el tema de la creatividad, porque hoy en día no es tanto el acceso a la información lo que genera desigualdad, sino que quiénes son los que crean contenido. Em, Ese es un ejemplo. Después hay ejemplos súper bonitos en el Liceo de América de los Andes, por ejemplo, que ahí apoya Anglo American. Este año había el año pasado un proyecto que un grupo de estudiantes em, creó un sistema de prótesis y órtesis para un vecino que tiene diabetes. Entonces necesitaba una prótesis y ahí en el liceo tienen un Fab Lab, un laboratorio de fabricación de materiales, y diseñaron una órtesis para el vecino que es funcional. Entonces estudiantes no sé qué curso era, segundo, tercero medio, creando soluciones reales para un vecino que le mejora la vida, y los estudiantes reflexionaban, pues como todo lo que se aprende y de ciencia, de lenguaje, de matemática, de modelación, es un aprendizaje que es para toda la vida. Otro ejemplo de ayer del Elige Educar, del Elige Innovar, tenían el problema que es súper común, los desafíos de la educación socioemocional. Hoy en día, en todos los establecimientos educacionales, los equipos socioemocionales, los equipos de apoyo en general no dan abasto para las necesidades que tienen los estudiantes, la necesidad de atención, ¿cierto?, de contención. Y lo que hicieron fue una profe en su electivo, no recuerdo qué electivo era, pero lo que hizo fue que los estudiantes generen talleres de educación socioemocional para sus compañeros. Entonces generaron todo un sistema así para que em, se diseñen talleres y se implementen en otras asignaturas con otros profes. Y ahora entonces hay todo un sistema en que los mismos estudiantes recogen cuáles son las necesidades socioemocionales de los compañeros y implementan estos talleres. Y entonces hay un sentido como de cuidado, de confianza, y la comunidad cambió radicalmente. Así hay muchos establecimientos educacionales que están haciendo cosas maravillosas cuando ponen atención a las necesidades de los estudiantes y desde ahí construyen el aprendizaje. Súper. Y eso responde un poquito la pregunta, una de las preguntas que sale acá del público, justamente en ejemplos concretos. Y creo que abordamos hartos ejemplos concretos de cómo se podría hacer. Em, pero después viene una pregunta que en el fondo le pone una bajada a esos ejemplos concretos, porque muchas veces escuchamos o vemos como casos o innovaciones que a veces a los profes o desde donde estemos nos parecen como lejanas y poco factibles o poco viables de implementar. Entonces, una de las preguntas es cómo se concretan entonces estas intenciones, porque quizás muchos de los que estamos acá decimos, sí, nos hace sentido esa escuela, ¿no? Esa escuela que conecta, que es auténtica y que escucha a los y las estudiantes.
tema es cómo, ¿cierto? Cómo se logra efectivamente la concreción de esto y lo llevamos no solamente a un sueño o a casos aislados o a experiencias como específicas en algunas partes, sino que lo convertimos efectivamente en un sistema que favorece, permite y habilita este tipo de aprendizaje y experiencia. No sé, ¿a quién le gustaría? ¿Eugenio? ¿Aló? ¿Tampoco? ¿Ahí sí? Ahí sí. Yo no voy a decir todo el cómo, voy a decir un cómo. Un cómo. Hace un tiempo en un evento voy a decir el único cómo que no pueden decir los del ministerio acá. Eh, Estuve en un evento en que estaba el director del Liceo San Nicolás, de San Nicolás, cerca de Chillán, y estaba contando la experiencia de transformación que ha tenido el Liceo San Nicolás desde ser un liceo con pocos alumnos, muy desprestigiado, etcétera, a un liceo que tiene los mejores resultados educativos de la región, etcétera. Y él decía que lo primero que hicieron, y por eso no lo pueden decir los del ministerio, lo primero que hicieron fue rebelarse contra el Ministerio de Educación. Entonces él contaba cómo recibían al supervisor o supervisora que los visitaba, tomaban un café, escuchaban todo lo que decían, tomaban nota, y cuando hacía el supervisor, guardara nota y hacían lo que de verdad ellos creían que había que hacer. Eh, Probablemente sea un ejemplo extremo, pero creo que hay algo ahí que me parece importante rescatar, que es la rebeldía. O sea, no hay forma de resolver el problema educativo si el profesor, el director y los mismos estudiantes no tienen algo de rebeldía, de salirse del esquema dado, de salirse de lo previsto, de lo supuesto, de lo normativo. Entonces creo que en primer cómo, rebelarse. Eh, Tratar de hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otro cómo? Porque podría ser interesante que cada uno pusiera un cómo distinto. bueno, todas las escuelas son distintas, entonces es diferente. Todas las escuelas tienen sus problemáticas, tienen sus posibles soluciones, sus equipos. Entonces yo creo que el cómo es que los equipos directivos también vayan dándose cuenta de los talentos que tienen en su escuela. Cuando nosotros nos damos cuenta de los talentos que hay y confiamos en esas personas, suceden cosas. Entonces creo que es importante mirar a los equipos, a lo que tenemos, no a lo que no tenemos y dónde estamos. Entonces si miramos dónde estamos, qué es lo que tenemos, creo que eso puede ser un primer paso. Sí, Dale. bueno, hay muchos cómo, pero le hemos estado dando mucha vuelta, bueno, también aquí con Eugenio y con todos nuestros socios que son parte del modelo pionero en Chile y de Reimagina en Perú. Nosotros estamos impulsando estos cambios de paradigma en diferentes países donde estamos presentes. Y una de las cosas que hemos visto eh, es como la necesidad de cambiar la música del sistema educativo. Como que hoy día la música que todos bailamos es la música de matemática y lenguaje. O sea, todos tenemos que cumplir con eso. Y si bien son pruebas que uno podría ir descargando como de su componente como de control o de altas consecuencias, y pueden ser algo como más, cada día yo creo que estamos avanzando más hacia que sean como orientadores de política, en fin, todavía son la música que suena en el sistema educativo, todavía es como lo que los profesores, es la música que los profesores y los estudiantes bailan. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería si cambiáramos la música? O sea, si hubieran otras cosas que fueran relevantes socialmente que hiciera una escuela y ante eso fueran reconocidos, por ejemplo, los profesores, los estudiantes, etcétera. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando. El mismo tema de Elige Educar, del premio este de visibilizar, por ejemplo, eh, cosas concretas que los estudiantes hacen en la escuela y que sean reconocidos por eso, es un poco cambiar la música. ¿Cómo sería? A ver, pongámonos en este escenario. ¿Cómo sería si el día de mañana nosotros dijéramos, mira, en Chile, el año 2024, logramos que de los, no sé, 10.000 colegios presentes en Chile, se realizaron 100.000 proyectos, de los cuales el 20% son sobre ciencia, de esos grupos de proyectos realizados de ciencia, no sé, un 10% logró patentarse y apalancarse con
con investigaciones que están haciendo en educación superior. Muchos lograron comercializarse, otros lograron crear papers científicos, otros fueron a exponer a Estados Unidos. En fin, ¿cómo sería, por ejemplo, si en vez de solamente estar mostrando matemática y lenguaje, pudiéramos decir, mira, en todos los colegios que Chile tiene, logramos que se resolviera varios temas relacionados con las problemáticas territoriales de la región. Los estudiantes trabajaron al unísono con empresas, hicieron tantos proyectos, lograron beneficiar a tanto número de personas, lograron apalancar tal número de recursos. O sea, ¿cómo sería si esa fuera la música que pusiéramos en el sistema educativo? Nosotros estamos haciendo una experiencia en Perú, donde nosotros estamos lanzando junto con el gobierno regional algo que llamamos reto territorial, ¿ya? Y se lanza a toda la comunidad retos que tiene la región, que están como alineados con la Agenda 2030. Acá, por ejemplo, en Chile podríamos hacerlo con los retos que están definidos en la CTCI, en la estrategia CTCI, que es maravillosa, donde hay varios retos definidos súper concretos. Ya, imaginémonos que todos los colegios pueden estar trabajando simultáneamente en resolver retos comunes y que pueden trabajar entre ellos para crear comunidades de práctica. Todos están trabajando temas de agua, todos están trabajando temas de multiculturalidad, temas que nos aprietan el zapato, desafíos de la democracia. Y todos están resolviendo y le están entregando al país soluciones. Y en función a eso reconocemos, medimos, etc. Fíjense que muchas veces nos obsesionamos tanto en ir a medir en la cabeza de Eugenio si aprendió matemática y lenguaje, cuando muchas veces es mucho más fácil saber si aprendió matemática y lenguaje si es que cuando me entregó su informe de algo que está haciendo, lo hizo bien. Fíjense que a nosotros en las empresas o mucha gente en otras instituciones, a mí, por ejemplo, no miden mi desempeño haciéndome un test SIMSE, por ejemplo. Miren si el trabajo que yo tenía comprometido a hacer salió. Y si lo hice bien, bueno, significa que sé hacerlo. Si un estudiante tiene que hacer una obra de teatro y lo hace bien, bueno, significa que tiene competencias relacionadas con expresión oral. Si hace un libro narrativo y está bien escrito, bueno, significa que está sabiendo sobre lenguaje. Entonces, es el momento de reimaginarnos formas también de medición que sean concretas, que el aprendizaje es como dirían los autores relacionados con toda esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, etcétera, el aprendizaje se tangibiliza en lo que hago. Ahí está. En lo que yo hice, si el documental está ahí, bueno, se ve que sé hacer documentales o aprendí. Entonces, por ejemplo, que el día de mañana estudiantes que quieren entrar a la educación superior no solamente tengan que sostenerse en la prueba PAES. ¿Cómo sería, por ejemplo, si tienen un portafolio de proyectos donde, ¿sabes qué? Universidad, yo durante mi época escolar hice tantos proyectos científicos, escribí tantos libros, y eso es lo que yo hice, y por eso valgo también en algún sentido, porque obviamente el sistema educativo tiene que tener ciertos elementos de discriminación, lamentablemente, pero así funciona el sistema universitario, hay formas de selección, en fin. Pero ¿cómo sería si nos reimagináramos también esas formas de selección y de canalización de los talentos, etcétera? Entonces, creo que es momento de dar una repensada radical a la forma como estamos poniendo la música a los colegios. Y con esto quiero terminar. Tal como hoy día la música de fondo que suena en una escuela de matemática y lenguaje, ¿qué hacen las comunidades escolares? Contratan a la ATE de didáctica en matemática, contratan a la ATE de lenguaje. Ya. Pero ¿qué pasaría si fuera de otra forma? Con el mismo sistema actual, o sea, no cambiáramos el sistema de aseguramiento de la calidad, mantuviéramos como toda la estructura actual, vigente, pero pusiéramos otra música. Pasaría algo parecido, por ejemplo, si el colegio tuviera que responderle al país con resolver desafíos, por ejemplo, territoriales o nacionales, va a tener que buscar apoyo y quizás va a buscar a una ATE que lo apoye en esa cuestión, ¿se fijan? Entonces el sistema, a partir de esos incentivos que son diferentes, esa música que es distinta, también se empieza a acomodar y empieza a ver atractiva la incorporación de metodologías, por ejemplo, relacionadas con aprendizaje basado en proyectos, o escuelas alternativas como las escuelas Bosque, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, se empiezan a popularizar, porque esa es la música que está puesta y esa es la forma como las escuelas van a empezar a organizarse. Entonces creo que hay mucho que se puede hacer desde la política pública, incluso sin cambiar la ingeniería estructural del sistema actual. Muchas gracias. Martín, ¿quieres agregar algo? ¿O vamos a otra pregunta? ¿Vamos a otra pregunta? Hay una pregunta muy buena.
Igual me llama la atención porque partió Eugenio señalando que nos tenemos que revelar, ¿no? Cuando nos revelamos cuando estamos incómodos, estamos en un espacio del que queremos salir, queremos avanzar hacia a otra parte. Y lo que decía Claudia es que antes de movernos tenemos que reconocer qué tenemos, qué talentos, qué recursos tenemos para poder hacer ese movimiento con una música distinta. Ya no quiero bailar el mismo ritmo, quizás es hora de bailar otro ritmo, ¿cierto? Em, y eso, claro, nos desafía porque en función de lo que medimos y de lo que deseamos es finalmente el ritmo que vamos a poner y lo que vamos a generar. Y quizás de cosas que dijeron ustedes me gustaría sumar también no solamente lo que producimos como sistema, sino no solo las soluciones como concretas o productivas que podría generar la escuela, el sistema escolar, sino que también el bienestar que se provoca. Podríamos medir el bienestar y la salud mental, por ejemplo, el bienestar socioemocional, las relaciones, debiesen ser una meta y también quizás un desafío como sistema. Quizás como ahí puede ser más complejo, pero no deja de ser como un buen desafío. Martín, voy a pasar a otra pregunta que a mí como profesora me interpela todo el rato, que dice, ¿cómo cambia la figura del profesor en este escenario de querer revelarnos, cambiar la música y reconocer los talentos y recursos que tenemos para poder hacer este movimiento? ¿Cómo cambia entonces la figura del profesor y cómo esto tendría que verse quizás reflejado en, por ejemplo, distintas carreras de pedagogía o la forma en cómo se enseña a ser profesor y profesora? Sí, es bien distinto el rol quizás del profe tradicional o como catedrático, ¿cierto? Que tiene todo el conocimiento, por lo tanto tiene que enseñar en el sentido de dar todo a los estudiantes que reciben de forma pasiva. Esa es la forma que podríamos decir como la tradicional o la industrial de enseñar, que es muy distinto a lo que pasa en un aula con las características que imaginamos. De hecho, es todo lo contrario. Cuando vemos aulas donde está pasando lo que decimos, el profe está observando, o sea, y sorprendiéndose de lo que los estudiantes hacen. Es como al revés, los estudiantes están haciendo cosas y los profes están mirando lo que hacen, ¿cierto? Em, Orientando, quizás, pero yo, en mi experiencia de profe, yo creo que los mejores momentos fueron al revés, pues yo callado, maravillándome de lo que los estudiantes hacen. Em, y eso obviamente no quiere decir que los profes no hagan nada. El profe tiene que hacer mucho para que eso suceda. Tiene que diseñar em, todo un escenario, ¿cierto? Para que pueda darse eso que pasa en la sala de clase. Y eso es súper diferente. Y para eso obviamente se requiere una preparación distinta y se requiere también un modo de trabajo que es otro tipo de profesionalismo. Em, es un profesionalismo creativo, ¿cierto? Pasa a ser un creador de experiencias de aprendizaje, colaborar con otros, buscar información, hacerse preguntas súper relevantes. Obviamente para eso necesita una formación súper rigurosa, que no requiere obviamente saber de todos los temas, pero sí requiere saber hacerse preguntas, buscar información, estar a la vanguardia de los temas que va a enseñar o que va a diseñar, ¿cierto? No tiene que saber todo, pero sí tiene que saber cuáles son las preguntas relevantes. Tiene que saber conectar también con la realidad de los y las estudiantes. Entonces, súper exigente intelectual y emocionalmente. Y tienen que haber también espacios en la escuela para que se dé la colaboración, la reflexión pedagógica, que son cosas que lamentablemente faltan en las escuelas de hoy. Em, entonces, claro, es un rol bien diferente al que se da comúnmente, que es como el profe protagonista. Tenemos que movernos a el protagonismo de los y las estudiantes. Ahí se suma otro cómo, ¿no? Cómo escuchamos, o sea, cómo hacemos cambios en los roles, en los egos también y en los espacios como de poder finalmente y de autoridad dentro del establecimiento. ¿Tú querías decir algo en relación a eso, Jenny? ¿Puedes? Ah, Bueno, bueno, ya. sí, estaba pensando a propósito de esto, es tan
interesante esta mirada que tiene Richard Elmore del núcleo pedagógico. Él dice que todos nosotros nos educamos en un sistema educativo donde el núcleo pedagógico operaba de manera vertical, ¿no es cierto? Arriba estaba el conocimiento, que alguien decidió que era importante que los niños aprendieran, el currículum, el profesor, la disciplina, etcétera. Abajo están los estudiantes, que son estos vasos vacíos, esta pizarra en blanco, ignorante, y el profesor está al medio y tiene que hacer la transferencia de todos estos conocimientos y llenar estos vasos vacíos, ¿no? Y Elmore dice, bueno, la estructura en realidad más razonable del núcleo pedagógico es que está el conocimiento y están los docentes y los estudiantes en una relación horizontal entre ellos frente al conocimiento. Por supuesto con roles distintos, como dices tú, con el rol de diseñar la experiencia, de supervisarla, de acompañarla, evaluarla, sigue estando el profesor en esa autoridad, pero la relación frente al conocimiento es una relación horizontal, donde el profesor también es aprendiz frente a ese conocimiento porque cambia muy rápido, porque es muy extenso, porque es inabarcable, porque no hay ninguna posibilidad que el profesor sepa todo lo que tiene que saber y porque el estudiante también tiene conocimientos propios desde los cuales llega a esa experiencia, tiene intereses, tiene expectativas y por lo tanto la relación es mucho más rica. La experiencia que nosotros hemos tenido trabajando directamente con escuelas y con profesores, y en esto hay que decirlo, es que más o menos la mitad de los profesores está súper motivado a cambiar sus prácticas, a buscar otra forma de hacerlo. Más o menos el 40% irá con cierto escepticismo y dice, "No estoy seguro, muéstrenme primero, que partan los otros 50 y después me cuentan. Pero en nuestra experiencia, cuando finalmente lo hacen, son los más entusiastas y los que menos quieren volver atrás. Ya hay un 10% de profesores, y esto hay que decirlo, que no tiene ganas de cambiar. Está cómodo como está. Los seres humanos a veces nos cuestan los cambios, o llevan muchos años, o están muy convencidos de lo que están haciendo. Y bueno, lamentablemente, probablemente con ellos habrá que trabajar de otra manera. Pero creo que tenemos que hacernos cargo de, como dices tú, de profesores, de que esto implica una relación, un cambio en la relación de autoridad que no es menos autoridad, sino que es distinta. Una autoridad probablemente más horizontal, más democrática, más dialogante en el aula, y eso a veces nos cuesta, pero ahí tiene otro Ahí cómo. está el desafío. Y Claudia, a mí me quedo dando vuelta a esto que tú decías. Yo me doy cuenta que hay aprendizaje cuando hay caos. ¿Qué pasa con el rol del profesor frente al caos? En el fondo, si queremos que los profesores y las profesoras seamos entonces incentivadores del caos en este aspecto, que es como todo lo contrario a lo que nos enseñan en la universidad a lograr. Caos, claro, el caos en el buen sentido, en el fondo de que hay movimiento, hay colaboración, hay conversaciones, y, y lo que nos pasa es que luego del caos viene la calma. Y en esos momentos de calma es cuando se produce la reflexión, cuando haces la metacognición, cuando entiendes qué es lo que estás haciendo, cuando también te das cuenta del aprendizaje. Y efectivamente, el profesor cuesta no intervenir inmediatamente. Nosotros, tal como dice Martín, y muy de acuerdo, es un profesor que es desafiante el escuchar. O sea, es desafiante para un profesor estar ahí escuchando, observando, aprendiendo de sus estudiantes y también aprendiendo cuáles son sus necesidades, porque efectivamente todos los niños tienen distintas necesidades. Em, y nosotros con la fundación trabajamos con otros colegios también, hemos trabajado con escuelas rurales cerca de Valdivia y la primera como instrucción nuestra o el primer acompañamiento es salimos con los profesores y sus mismos estudiantes, salimos a caminar, es no intervengan, demos un paso atrás, escuchemos primero. Entonces es un trabajo que no es menor porque toda la vida hemos estado nosotros formándonos como profesores y uno, o sea, en toda la formación escolar y universitaria es lo contrario. O sea, el profesor hace la clase, el profesor planifica, el profesor... Aquí el profesor planifica una planificación que sí es distinta porque tienes que tomar en cuenta todos estos factores, pero sí hay que dar espacio porque la calma llega. Es un trabajo eh, de escuchar, de tener también la confianza en que eh, los niños quieren aprender. Los niños innatamente quieren aprender. Tenemos que confiar en eso también. Implica confiar entonces y soltar un poquito el control, ¿cierto? Em, Hay una última pregunta que, que más bien tiene que ver con la experiencia de una mamá o papá con su hijo que
señala que inicialmente era un niño muy tranquilo y que le gustaba mucho aprender en la búsqueda de este conocimiento y que producto de una mala experiencia con sus pares en un establecimiento, lo cambia y termina rindiendo exámenes libres. Entonces ahora como invitándolos a ponerse en el lado del apoderado, de la apoderada. Eh, ¿Qué puede hacer? Porque en el fondo me imagino que esto es como una invitación, nos sentimos motivados a lograr en conjunto esa escuela, ese sistema del que estamos hablando y que a todos como que nos apasiona y nos empiezan a brillar los ojos y queremos eso. Pero un apoderado o una apoderada, ¿qué rol puede cumplir para justamente generar y que no puede esperar 20 años, ¿no? Está su hijo y su hija pasándolo mal, perdiendo el gusto y la curiosidad por aprender. ¿Cómo? ¿Qué podríamos decirle a ese apoderado, a esa apoderada que hoy día tiene la necesidad de que su hijo vuelva a vibrar con el aprendizaje en un espacio en el que se sienta seguro y tranquilo? Hay un gráfico precioso que hizo un estudio que hizo Perkins en Estados Unidos que mostraba que encuestaran a los estudiantes en la escuela y les preguntaban con cuánto entusiasmo iban a la escuela. Y es dramático porque uno ve en prekinder y kinder el 100% de los niños iba entusiasmado a la escuela y después la curva empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta séptimo, octavo, en que llega al punto más bajo y después sube un poquito. Supongo porque ven la luz al final del túnel, que al final que sube un poquito, pero la verdad es que es súper dramática ese gráfico y creo que es la experiencia que muchos de nosotros vemos en las escuelas, cómo se va perdiendo el entusiasmo. No me acuerdo quién era el que decía que le gustaba, que él había aprendido mucho hasta que entró a la escuela, no me acuerdo si era el John Lennon o algo así. Alguien así decía algo así. Yo creo que probablemente uno de los efectos que puede tener esta mirada crítica de la escuela es que empecemos entonces a decir, bueno, entonces cerremos la escuela, saquemos a los niños de la escuela, salgamos de la escuela. Yo no estoy en esa línea, creo que la escuela juega un rol fundamental. ¿Dónde está ese proyecto educativo que mejor conecta con las características de mi hijo, con sus intereses, con sus gustos, con su ritmo, con su forma de enfrentar la vida? Hay hartas escuelas bien distintas y creo que hay un rol ahí de buscar cuál es la que mejor se... Y lo que uno ve en la mayoría de las escuelas y los colegios es a lo menos una indiferencia respecto del papel de los padres, en muchos casos aversión. ¿Ah? Mientras menos se metan los papás, mientras menos reuniones haya, mientras más en la puerta se queden y no pasen, mejor. Creo que hay un desafío enorme ahí de cómo los proyectos educativos integran de mejor manera a la familia y creo que estaría pendiente de todo, de la familia y de la escuela. ¿Alguien que... Sí, Sí, David. yo agregaría que hay que observar mucho los intereses de los propios estudiantes y muchas veces están los intereses de la escuela y están los intereses de los estudiantes y había una crisis en esa relación, ¿cierto? La crisis del programa institucional. Antes la escuela lograba esta sintonía de sentido entre el individuo estudiante y lo que la escuela buscaba. Hoy día hay una crisis tremenda. La escuela compite con muchos otros formatos donde el estudiante puede sentirse atraído. Los estudiantes están aprendiendo mucho fuera de la escuela y fuera de la escuela además están ejercitando muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la ciudadanía, el deporte, el arte, incluso la política. Y la escuela yo creo que en muchos sentidos ha perdido la capacidad de canalizar esas energías, porque un poco se ha obstinado, ¿cierto?, en mantener una estructura que ya quizás no es del todo adecuada. Em, el interés de los estudiantes es fundamental. Mi sobrina, por ejemplo, todo el mundo decía, no le gusta la escuela, no le gusta ir a la escuela. Y un día hablando con ella me dijo, sí, pero a mí me gustan otras cosas. ¿Y qué te gusta? Me gusta el K-pop. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con eso? Bueno, la otra vez fui a la embajada de Corea del Sur, supongo. em, y fue para allá porque quería ir a hablar con personas de la embajada porque ella había aprendido a hablar coreano. Entonces, eh, ¿no les ha pasado cuando se enamoran de un tema que es como cuando uno empieza a tirar un hilito de una madeja? Como que uno sabe qué es lo que viene después. Si a mí me gusta este tema,
y empiezo a ver películas relacionadas con ese tema, empiezo a hablar con gente que sabe sobre ese tema, empiezo a ir a los lugares donde ese tema está abordándose. El aprendizaje es muy lindo, muy bello cuando uno se logra conectar. Entonces, creo que para que eso ocurra es importante que ese niño, no sé quién será el apoderado, no pierda esa ilusión y hay que colocarlo quizá o cambiarlo de escuela directamente, o meterlo en lugares donde hayan otras personas que están interesadas en eso y se empiecen a compartir valores, intereses. Ahí yo creo que empieza a surgir ese tema. Fíjense un pequeño y rápido comentario. En Estados Unidos, una de las escuelas más como famosas se llama el High Tech High, está en California, en San Diego. Ellos tienen la política de que ellos no preparan para test de ingreso universitario. Eso es solamente quienes quieren prepararse para test universitario porque quieren acceder a la universidad. Ellos lo que fundamentalmente se encargan es que todo el proceso permita encontrar y detectar y explotar el interés del estudiante. Porque si lo logran encontrar, luego el estudiante va a decir, ¿sabéis qué? Yo quiero, para continuar este interés que tengo que ir a estudiar tal cosa. Y ahí es donde entra en la preparación para el test universitario. Y la escuela no hace preuniversitario. Ellos van, los interesados, y se hacen un preuniversitario si lo ven necesario. Y ojo, obtienen mejores resultados que los otros colegios. Eso es muy interesante cuando están tan entusiasmados los estudiantes y están tan pero comprometidos y vibrando por algo, van a encontrar el camino para abrirse camino en las etapas que tienen que continuar, pero no, el sistema educativo no tiene que estar performado para eso. El sistema educativo tiene que ser un espacio social donde la vida humana, juvenil, niños, niñas, exista, se desarrolle, vivan la democracia, convivan, sean felices, em, creen desplieguen toda su existencia y se apoyarán en el camino con las herramientas que necesiten para ir pasando de un sistema a otro en la medida que lo necesiten. Claudia. Sí, yo creo que es súper válida la pregunta y ojalá que todos los apoderados se hicieran esa pregunta también, porque efectivamente no todas las escuelas son para los mismos niños. Creo que ahora se ha avanzado en eso, en que las familias también están buscando un tipo de educación que sea acorde a los intereses y las necesidades de cada niño. Es algo incipiente, pero que creo que se va dando cada vez con mayor fuerza. Y también vemos que el aprendizaje está en todas partes. O sea, los fines de semana también los niños aprenden, cuando llegan de la escuela también. Entonces creo que también hay, a pesar del poco tiempo que queda con la familia, o sea, como papás también tenemos un rol ahí de ir potenciando el aprendizaje desde nuestra familia. Sí. Pero vemos eso, que hay más escuelas distintas que están surgiendo también. Martín. Sí, es bien profunda la pregunta porque, no sé, va al fondo de para qué es la escuela. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de mandar a nuestros hijos, ¿cierto?, al colegio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos que pase ahí? Y me acordé ahora, a propósito de la prueba PAES, en la tele entrevistaban a una chica y le preguntaban cómo había afectado la pandemia en su proceso. Una de las chicas que fue premiada en esto de las trayectorias. Y ella decía que le había hecho súper bien la pandemia, porque durante la pandemia, a través de TikTok, aprendió a aprender. Ella dice, yo no sabía, lo que dice ella, que hay toda una línea de TikTokers que enseñan técnicas para aprender a aprender. Entonces ella aprendió que tomando notas con ciertas técnicas, desarrolló estrategias que le permitieron sacar un tremendo puntaje y estudiar lo que ella quería, y eso no lo enseñan en el colegio. En ningún, o sea, es muy raro que en la escuela te enseñen esas técnicas. Claro, yo aún así, creo que aunque ella haya aprendido, ¿cierto?, por TikTok, creo que la escuela tiene un rol fundamental que es la socialización, que es aprender a convivir con otros, aunque sea difícil. No sé, hay todo un espacio que es la puesta en común. Y yo creo que no hay ningún colegio que sea perfecto. Siempre, no sé, pasa como papá, ¿cierto? Uno siempre tiene reparos con el colegio. Nunca cumple todas las expectativas, pero yo creo que hay que pensar bien como apoderado y bueno, en general, como
¿Para qué queremos que exista la escuela? Y yo creo que la pandemia mostró, aunque tengamos estas evidencias, ¿cierto?, de que puede ser una barrera para el aprendizaje, también es súper necesario, justamente como espacio de encuentro con los otros. Aunque no sea perfecta, es un acercamiento del mundo. Yo creo que si es que pensamos en un mundo sin escuelas, vamos a desintegrar más todavía nuestra sociedad, ¿cierto? La escuela es uno de los pocos espacios de construcción de lo común que existe, un espacio yo creo que tiene que ser de resistencia contra el individualismo, ¿cierto? Y el yo me las arreglo solo. Perfecto. Y para ir cerrando, una última pregunta, ¿alcanzamos? Y se la vamos a preguntar al rebelde del grupo. Al rebelde del grupo. Porque en relación a lo que, a lo que nos contabas tú. Cuando, la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar sin ir por el camino paralelo? ¿Cómo podemos cambiar sin ir por un camino paralelo? Eh, si queremos acreditar la rebeldía. Partimos con Eugenio, pero podemos aportar todos, todas. No sé la respuesta a esa pregunta. Eh, Construirla juntos también. sí, yo tengo la impresión de que, mira, estaba pensando, hace un tiempo leí un texto precioso de la Hannah Arendt que decía que tenemos la fantasía de que las revoluciones funcionan porque viene algún grupo iluminado con una nueva idea que desafía el orden presente y termina derrotándolo, ¿no? Y entonces esa es la revolución. Y ella decía que en realidad históricamente las revoluciones no funcionan así, las revoluciones ocurren cuando el orden presente está en crisis y dejó de tener sentido y dejó de dar respuesta, y lo que ocurre es que compiten distintas posibles soluciones a esa crisis y finalmente una solución termina imponiéndose y el ganador cuenta la historia de que ellos fueron los que derrotaron al orden anterior. Pero en realidad el orden anterior ya estaba derrotado antes de que empezara la batalla. Yo tengo la impresión de que estamos en ese periodo, no solo en educación, probablemente en muchos otros ámbitos de la vida, pero estamos en un periodo de crisis, creo que lo vivimos todos, que vivimos una crisis económica, crisis de la democracia, crisis del sentido y crisis de la educación. Creo que vivimos un periodo de crisis bien notable y lo que tenemos a la vista es el surgimiento de posibles soluciones. Y creo que lo que tenemos que hacer hoy día es empujar las soluciones en las que creemos, las soluciones que nos hagan más humanos, las soluciones que nos permitan reencontrarnos en nuestra humanidad más profunda, que nos permitan reconocernos con respeto en nuestra diversidad. Creo que uno desde los valores profundos de la humanidad tiene que empujar las soluciones donde esto se fortalezca para que ojalá esa sea la hipótesis que gane y que salga triunfadora después de la crisis, pero no sé cuál va a ser la solución que gana, depende de nosotros. No, y quizás se considera como la rebeldía como algo que es el desencuentro, como que se entiende que es el espacio como de quiebre, y abrazamos poco la crisis o los desacuerdos, o justamente porque los asociamos con momentos quizás violentos o de mucho dolor, em, pero tienen que ser todas las crisis así necesariamente, solo como con desde ahí, o el aprendizaje requiere igual un poquito de crisis interna para reconocer y ahí interna, personal y quizás también sistémica, como en los distintos niveles, David. Hay que organizar la rebeldía, Hay que organizarla. porque tampoco esperamos que cada uno haya un héroe peleando contra su destino permanentemente y que la escuela esté destinada permanentemente a chocar contra un muro. Ahora, hay un estudio bien interesante que hace Harvard, Reimer Sichon, sobre los sistemas educativos en el mundo, donde constata que en general los sistemas han tendido a evolucionar hacia un paradigma diferente, al menos en lo escrito. O sea, si uno mira el currículum nacional actual, no es el currículum tan tradicional que teníamos antes. Hay elementos de progresividad, hay elementos de articulación, o sea, uno puede jugar con los objetivos de aprendizaje para allá, para acá, moverlo. Lo mismo con la institucionalidad pública. Uno ve, por ejemplo, la agencia de calidad ya no tiene ese rol tan como normativo que tenía antes, es mucho más como de proponer. Bueno, la misma existencia del Centro de Innovación, que está como tirando ideas de cómo se debe hacer. Todavía creo que está el ruido de fondo de matemática y lenguaje, pero habría que preguntarse
si eso será por ciertas herencias, los semáforos y estas cosas como de asociar las pruebas de medición a o a incentivos de altas consecuencias negativas por los colegios, que creo que además hemos ido borrando, ¿ah? De a poquito, pero todavía está ese ruido de fondo. Em, yo creo que em, están los elementos, nosotros al menos voy a contar la experiencia nuestra, o sea, desde modelo pionero, nuestros colegios lo que hacen es traducir el currículum a este nuevo paradigma. Es como si el currículum estuviera en 2 dimensiones, pero lo que está haciendo la escuela está en 3 dimensiones. Entonces, tienen que traducir eso que están haciendo en la escuela a un lenguaje que el Ministerio de Educación necesita reportar, digamos. Entonces, hay un acto de rebeldía, pero también hay un acto de traducción normal que se requiere en una escuela. Es, mira, no te logro poner en 3 dimensiones lo que estoy haciendo porque es difícil de reportar, pero te lo puedo traducir en estos indicadores que dan cuenta de lo que estoy haciendo. Nosotros, por ejemplo, en los colegios con los que hemos estado trabajando, una de las cosas que nos reconoce el Ministerio de Educación es que los profesores de los liceos de modelo pionero, de la red de modelo pionero, tienen un nivel de apropiación curricular muy por sobre la media de su región. Y eso habla de que están entendiendo de una forma mucho más profunda el currículum. No están combatiendo el currículum, lo están integrando, pero lo están integrando de una forma distinta, sutil, inteligente. Y otra cosa, los colegios con los que nosotros trabajamos también suben sus resultados académicos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando partimos con el Liceo América, que es uno de los 34 que hoy día están en la red en Chile, ese colegio nunca trabajó por el CIMSE, pero al año de haber partido su experiencia subió 45 puntos en matemática, 37 puntos en ciencia y 34 puntos en lenguaje. O sea, creció de una forma impresionante su resultado académico, pero, ojo, con todos aquellos indicadores de desarrollo personal y social también subiendo, motivación escolar, autoestima académica, en fin. Fíjense que la prueba PISA este año publicó un dashboard que se llama Happy Class, algo así, donde además de aplicar lenguaje, ciencias y matemática, ¿cierto? Que aplica PISA, Reading creo que es ciencia y matemática, también aplicó hizo una investigación que la publicó sobre la felicidad en las escuelas. Y fíjense lo que encontraron, que Singapur fue el que dominó las 3 pruebas, o sea, top one en las 3 pruebas, pero no tuvo tan buenos resultados cuando ellos se iban a ver temas relacionados, por ejemplo, con estrés, temas relacionados con bienestar socioemocional, donde países como Perú tuvieron mejores resultados. Entonces, eso habla de que tenemos que pensar una forma de hacer educación que no abandone lo otro, pero que cumpla con lo otro. Y para eso quizá yo creo que en nuestro país nos hace sentido ir a mirar modelos que administren una sociedad que es más caótica. Nuestra sociedad no es la sociedad china, no es una sociedad ordenada, todo lo contrario. Nosotros tenemos una cultura juvenil que se desordenó, se despeinó, que está revolucionada y necesitamos una escuela que sea capaz de administrar esa subjetividad de una forma diferente, mucho más inteligente, donde esté en el centro el aprendizaje, claro, siempre, el aprendizaje siempre ocurre, donde esté en el centro que yo voy a ir a la escuela a vivir la democracia, en fin, todo lo que hemos mencionado antes. Eso. Sí, yo creo que lo más rebelde que hemos hecho nosotros es volver a lo simple, es volver al juego, a que los niños se puedan mirar a los ojos, a que los profesores también puedan mirar a sus estudiantes, hacer proyectos simples. No necesitamos grandes cosas para hacer proyectos. Nosotros habitamos los espacios públicos, eh, habitamos la escuela y hacemos proyectos que tienen que ver con los contenidos del Ministerio de Educación, pero llegamos a los resultados de otra manera, de una manera mucho más experiencial. Entonces, todas las escuelas tienen alrededor una plaza o una panadería o un lugar que visitar, eh, pero es eso, es sin tan grandes expectativas, sin tantas necesidades, sino que es volver a lo simple. Creo que eso a nosotros nos ha resultado súper bien. Yo creo que, bueno, que hay hartas grietas que se pueden explotar, yo creo, en esto. No sé, antes de trabajar en el ministerio trabajaba así, acompañando a colegios, implementando el aprendizaje basado en proyectos. Y pasaba que muchas veces había resistencia en los equipos directivos, jefes de UTP, que decían, no, pero es que con el currículum actual no se puede. Pero sí se puede, es posible, si uno le da una vuelta y uno se puede agarrar de ciertos elementos
por ejemplo, el decreto 67 para la evaluación, ¿cierto? Que te mueve para allá. O la priorización curricular, ahora me pongo el gorro Mineduc. La priorización curricular que estamos promoviendo desde el año pasado busca justamente eso. Articular las disciplinas, buscar aprendizajes fundamentales, entender que el currículum no es una Biblia, ¿cierto? Que hay que recitar desde el principio hasta el final, sino que hay que hacer hay que hacer gestión curricular. Se pueden organizar los horarios de otra forma. Con el sistema tal cual como está, se pueden hacer muchas cosas. A mí me pasa en estos encuentros regionales que contaba antes, que muchos profes y directivos dicen lo mismo que decía Eugenio, así como que no me escuche el Mineduc. Y no, pues si nosotros estamos promoviendo justamente que hagan eso. No es estar en contra, sino que hay muchas oportunidades que se pueden tomar sin incumplir la normativa, sino que justamente eh, comprendiéndola en su sentido más profundo. Entonces yo creo que se requiere como una segunda mirada más profunda que haga sentido, pues que no sea cumplir por cumplir, sino que ir a la profundidad que es lo que estamos hablando, pues del aprendizaje que tenga sentido. Y se puede a pesar de las tensiones que existen. Yo creo que lo que hay ahora es un sistema súper tensionado entre el control, ¿cierto? Y el florecimiento, la agencia, y hay que ponerse desde ese lado, po, y tratar de romperlo con lo que existe. Súper. Y seguir impulsando los cambios probablemente entre todos y todas los que nos interesa generar estos cambios. Entonces, me parece interesante que haya salido no solamente el rol del sistema y del Ministerio de Educación, que es el que siempre apuntamos cuando pensamos en transformaciones, sino que también como el rol del docente juega un espacio muy importante, como apoderados y apoderadas también, si priorizamos y miramos y escuchamos a nuestros niños, hijos, hijas, y tratamos de conectar con su felicidad, con sus deseos, con su proyecto de vida, y también bajamos nuestras expectativas y hay un montón de cosas ahí que quizás en conjunto pueden hacer que sea un sistema educativo que esté en permanente aprendizaje. Y que finalmente quizás la rebeldía es eso, ¿no? Es un espacio donde no está acomodado ni tranquilo, sino que se está moviendo, se está desarrollando y está creciendo en función de quiénes son los protagonistas, los estudiantes y las estudiantes. Les agradezco mucho, una muy entretenida conversación, muchos puntos de vista en lo personal, desde lo que hacen. Así que muchas gracias, fue un gusto. Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron.